Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Somos poquitos hoy, vamos a ir terminando la segunda parte del capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces, para entrar en tema, en primer lugar, vamos a leer en Salmos, el Salmo 23, para hablar ahora de la segunda parte de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer en el Salmo 23. Hay un libro, creo que lo mencioné el otro día, lo conocen, el Progreso del Peregrino. ¿Alguien lo leyó, El Progreso del Peregrino? No sé si lo conocen, ¿no? Bueno, es un libro aconsejable para los niños, si quieren, muy lindo, los adolescentes y los mayores también, porque es un hombre, El Progreso del Peregrino lo escribe Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un señor inglés, creyente, que predicaba el Evangelio, y por predicar el Evangelio, el rey lo puso en la cárcel, en una localidad que se llama Bedford. Y allí él lo único que pedía era que el Señor cuidara a su familia, pero él empezó a escribir un libro, escribió varios libros, escribió un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Entonces es una alegoría cristiana que hace por ejemplo, al creyente le pone cristiano y a un compañero del creyente le pone esperanzado. Uno se llamaba esperanzado y el otro se llamaba creyente. Ahora también menciona a cosas del mundo, le pone a uno falso, a un hombre que se le presenta cristiano, le pone falso, le pone el mundo, es una alegoría cristiana que lleva al creyente hacia la eternidad. En una conversación que están pasando por un mal momento entre cristiano y esperanzado, le dice cristiano esperanzado, dice, ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Y entonces esperanzado le dice, mira, el mejor momento de mi vida es cuando pienso hacia dónde voy, a la patria celestial, hacia el cielo. Ese es el mejor momento que tengo. El Salmo 23 es un escrito de David y finaliza el Salmo con un verso que yo quisiera que lo tengamos presente en todo el pensamiento que tenemos hoy de la segunda parte del capítulo 21 de Apocalipsis. El salmista refiere su vida dependiendo del Señor, todo el transcurso de su vida, porque él empieza, verso 1 del Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí está Dios en primer lugar en su vida, y él haciéndose como una oveja, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahora el verso 6 dice, ciertamente, en verdad, el bien o la bondad y la misericordia de parte de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Esto es confianza absoluta de vida. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allí largos días es por la eternidad. Entonces el salmista vive una vida de permanente comunión con Dios, una vida que a pesar que esté en circunstancias que a veces afligen y a veces nos hacen perder el camino y nos hacen temblequear de nuestra fe, el salmista termina, en verdad, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora vamos a la epístola de los Hebreos. Para ir entrando en tema de lo que vamos a ver, Hebreos, ya casi al final del Nuevo Testamento, Hebreos, vamos a buscar el capítulo 10, hacemos referencia y empezamos a notar de la esperanza y de lo que es la patria celestial para los del Antiguo Testamento. Capítulo 10 de Hebreos, ¿está?
Si alguien se acerca de los hermanos que saben buscar, a los que les dificulta buscar, nos hacen un favor y entonces adelantamos. Muchas gracias. Ahí estamos. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Final del verso, sabiendo, certeza que tenéis, posesión segura, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Capítulo 11, que es la lista de aquellos que da el Espíritu Santo, de algunos dicen los héroes o la lista de la fe del Antiguo Testamento, empezando desde Abel, y entonces dice, verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de Abraham. Abraham esperaba, verso 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, esto lo que leímos es para los santos del Antiguo Testamento, los cuales esperaban una ciudad celestial. Algunos no construían ni casas, vivían en tiendas y tenían la esperanza bendita de una ciudad cuyo arquitecto es muy interesante y constructor es Dios. Si es de Dios, es bueno. Capítulo 1 de Efesios, el verso 3. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la esfera que vivimos nosotros, hermanos. Estoy leyendo una carta apostólica que da la certeza a los hermanos de Éfeso del lugar que ocupaban por gracia, habiendo creído en Cristo. Entonces el apóstol le dice, bienaventurado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, sabemos, el anticipo, la garantía de lo que hemos de vivir,
que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Es decir, que el creyente en Cristo, porque la Biblia lo dice, nosotros creemos, el creyente en Cristo tiene una herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En esa esfera el creyente vive en lugares celestiales, está sellado con el Espíritu Santo. Ahora el capítulo 2 dice, capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si entendiéramos todos en esta tarde que la salvación no es por obra, es por gracia de Dios, a través del Señor Jesucristo. Verso 5, vuelvo a leer. Cada uno de los presentes podamos interpretar este texto para asirnos de esta esperanza bendita de gloria. Vuelvo a leer verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros supiéramos, hermanos, la posición legal o espiritual en que estamos en este momento, que ciertamente Filipenses capítulo 3, y hacemos un pequeño comentario. Filipenses capítulo 3, la próxima carta, Filipenses 3. Yo no sé si todos los presentes podemos decir esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Verso 20, perdón, 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es una posesión por gracia, posición por gracia. Legalmente nuestro documento está en los cielos, registrado por Cristo. Si pudiéramos entender cada uno de los presentes la posición de los creyentes que tenemos por gracia en Cristo, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nuestro Señor transformará el cuerpo de la humillación, de nuestra pequeñez, de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, hermano, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Con nuestro cuerpo de humillación o pequeñez no podemos hacer absolutamente nada. Cristo hizo todo en la cruz, en la redención, y ahora ha dado una posesión. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. El estar sentados en lugares celestiales con Cristo nos hace poner la mirada, en Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Babilonia tiene tantos efectos seculares de pecado que la iglesia actual está tan ocupada, a la esfera mundial estoy hablando, la iglesia está tan ocupada en mostrarse en vez de predicar, en recaudar plata en vez de pedirla al cielo, en hacer multitudinario show, en vez de predicar un genuino evangelio, que ha perdido de visión el lugar que tiene el creyente en Cristo, el cual le haría vivir una vida de santidad, el cual nos haría dejar absolutamente todas estas cosas. La esfera espiritual que tenemos los creyentes, la esfera espiritual que nos ha colocado Cristo,
Si nosotros no nos ponemos en manos del Señor a vivir una comunión con Él, nunca vamos a entender la posición que tenemos y siempre los contrapesos del mundo nos van a llevar a perder las cosas del cielo. Siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos al Salvador. Nuestros cuerpos van a ser transformados. El apóstol Pablo dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para una herencia. Tenemos una herencia. El Espíritu Santo es un anticipo de una persona divina que mora en los creyentes. Y ustedes me dirán, cada uno de los presentes, que no. Yo lo veo a Luis Martín y no tiene nada de extraño, es un ser humano como cualquiera. Pero Dios me afirma que habiendo creído en Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la certeza del creyente. Y me ha dado una herencia, nos ha dado una herencia a los creyentes. Eso nos tendría que hacer vivir en una santidad de gloria para el Señor. Quería que sepamos los creyentes el lugar que ocupamos en Cristo para ir luego a capítulo 21 de Apocalipsis. Ahora, vamos primero a buscar en Éxodo capítulo 40, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 40. Éxodo 40 es el final del libro donde Moisés erige el tabernáculo. Creo que todos sabemos el tabernáculo que había dicho el Señor, que le había mostrado Dios en el monte Sinaí a Moisés y debía hacerlo tal el modelo. Era un tabernáculo en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios propone hacer un tabernáculo de reunión para que el pueblo tenga un testimonio donde Dios podría acercarse al pueblo de Israel. Y entonces le da a Moisés cómo debía ser el tabernáculo. Era una tienda. El tabernáculo era una tienda donde Dios le dijo lo que debían hacer, los utensilios, todas las cosas, los sacrificios para que el hombre pueda llegar a través de un sacrificio de una víctima, llegar a la presencia de Dios. Y entonces el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. No podía el hombre llegar al lugar santísimo, excepto por el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Entonces era sombra de lo que habría de venir el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre derramada en la cruz que nos permite la presencia del Padre. Esa era la sombra del tabernáculo. Ahora, cuando se levanta el tabernáculo, el pueblo de Israel está mirando absorto de cómo es todo lo que había demandado Dios del tabernáculo, y dice el capítulo 40 del verso 34, entonces, verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces, 40:34, ¿está? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria, la majestad, la santidad, el carácter se mostró. La gloria de Jehová, ¿qué hizo? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahora vamos a Segunda Crónicas. Segunda Crónicas. ¿Por qué leo estos pasajes, hermanos, y lo traigo a colación? Segunda Crónica, capítulo 7. Para ver ahora el final, en capítulo 21 de Apocalipsis, después lo vamos a ver. Pero ¿por qué traigo esto? Porque Dios siempre quiso una comunión plena con el hombre. Siempre Dios buscó una comunión plena con el hombre. Y entonces con el pueblo de Israel, a través del desierto, Dios se manifestó en la obra del tabernáculo. Y a través del tabernáculo, Él en una nube se mostraba permanentemente, la presencia estaba permanentemente en una nube de Dios en el tabernáculo.
Dios hablaba cara a cara con Moisés, pero el tabernáculo mostraba la gloria de Dios y mostraba la presencia de Dios con el pueblo de Israel hasta que llegaron a la tierra prometida. El tabernáculo siempre estuvo la presencia. Dios quiso mostrar la presencia, tener comunión con el hombre desde aquella época. Ahora el pueblo de Israel está en su tierra, ya está en los reinados, está David y ahora es Salomón el rey de Israel. Y entonces Salomón, porque David quería construir un templo para poner el arca, para un testimonio, para que Dios habite allí, pero Dios le dijo a David, no, tú no lo vas a hacer porque derramaste mucha sangre, que lo haga tu hijo. Entonces lo hace el hijo, Salomón. Y cuando lo termina de construir, capítulo 6 de Segunda Crónica, está terminado el templo salomónico y está Salomón orando delante de todo el pueblo, en presencia de todo el pueblo, para dedicárselo a Dios, al templo, y para que Dios tenga comunión con el hombre de alguna manera. Claro, habitará Dios, el Señor de los cielos de los cielos no te pueden contener, pero Dios quería tener relación con el hombre, quería tener comunión con el hombre. Salomón lo entiende de esta manera, termina el templo y dice, capítulo 6, verso 41, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Salomón piensa que con el templo Dios iba a tener reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La santidad, todo en la esencia de Dios, cubrió la casa, dando como que Dios estaba de acuerdo con lo que había hecho Salomón, y entonces Dios se acerca en su grandeza, en su soberanía, en su poder, en su gracia, se muestra plenamente y dice, bueno, estoy satisfecho con esto, por más que no encuentre reposo, porque Salomón dice, para que encuentre reposo Dios, no es así. Verso 2, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora sí, vamos al final de la Biblia, capítulo 21 de Apocalipsis, que es la segunda parte que nos interesa, la Nueva Jerusalén. Ahora, hermanos, ustedes vieron desde que empezamos el Apocalipsis cómo cambia la esfera del pensamiento y cómo cambian los mensajes de venir de una vida de juicios y de sellos y de trompetas y de copas y ahora que estamos hablando del cielo. Ahora estamos hablando del cielo. Cuando una vez nos fuimos con mi hermano y Año, salimos de Israel y en la frontera entrábamos a Egipto. Y a la frontera de Egipto entramos caminando. Nos dejaron un colectivo porque no se tratan los muchachos. Entonces dice, bueno, bajen las valijas, hay que carretear. Las valijas desde desde Israel, cruzar la frontera caminando para entrar a Egipto. Y el guía nos dice, bueno muchachos, se termina el cielo, vamos al mundo. ¡Wow! Es otra esfera. Es otra cosa Egipto. Muestra completamente otra cosa de lo que era Israel. Ahora, cuando venimos los sábados, veníamos hablando los sábados de los juicios de Dios, la ira de Dios, las cosas de Dios. Ahora estamos en otra esfera. El creyente vive una realidad concreta, pero estamos en una esperanza de la cual Juan va a ver una Jerusalén celestial.
Lo que vimos antes de la posición del creyente, para entrar en tema, lo que quería Dios con el hombre en el tabernáculo de reunión, mostrar su gloria, en el templo mostrar él avaló lo que hizo Moisés, avaló lo que hizo Salomón, pero no era lo completo, no estaba completo. Capítulo 21 de Apocalipsis es completo para el creyente, para Dios y para el Señor Jesucristo. Es completo. Porque en los primeros 8 versos, no sé si se acuerdan los 6 temas que vimos el sábado anterior, no, sino el otro sábado, eran los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Y la nueva Jerusalén, y luego Dios morando con los hombres, y luego vimos una parte negativa. ¿Se acuerdan que allí Dios no había más muerte y no había más llanto y no había más dolor, no había aflicción, no había nada? Y entonces decíamos quiénes iban a habitar, los que tenían sed sed espiritual, y el que venciere, ¿se acuerdan? Y el verso 8 termina con algo de los cuales no van a morar, ¿se acuerdan? Los cobardes y los incrédulos, los odiosos, ¿se acuerdan? Ahí terminamos la primera parte del capítulo 21. Ahora vamos a leer capítulo 21, verso 9 de esta ciudad que está detallada. Y dice el verso 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Esto es un éxtasis que vive Juan, estando, ¿se acuerdan dónde estaba en cautiverio el apóstol Juan? En la isla de Patmos, un páramo que no tenía nada. Y ahí se le presenta el Señor con la revelación de Apocalipsis. Y Juan ve y queda admirado y queda asombrado. Pero aparte de que en el capítulo 4 de Apocalipsis dice, ven y mira, sube acá, ven y mira, y a Juan se le abre todo el panorama de los juicios sobre la tierra, ahora se le abre y dice, ven, sube al monte, ven acá y mira. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo, ¿qué cosa? Acá está el reposo de Dios. Lo que procuró con el tabernáculo, lo que procuró con el templo, está establecido por la eternidad, que Dios desciende con la ciudad nueva de Jerusalén, la ciudad santa, santidad absoluta porque está Dios presente. Y la gloria de Dios, ya se muestra a Dios en plenitud. Desciende la nueva Jerusalén en el aire y dice, verso 11, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, ¿qué fulgor? ¿Qué fulgor para ustedes? Resplandor, bueno, muy bien. Algo que en lo cual la luz se concentra para luego irradiar. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Cómo la describe Juan? ¿Cómo la ve? Como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, seguridad para el creyente eterno, y alto, muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Vieron con qué el arquitecto Dios formó las puertas? Es la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Dios no se olvida de su promesa a Abraham. Lo que esperaba Abraham, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, lo que esperaba Abraham, Dios se lo está dando ahora para que sea por la eternidad nombrada las 12 tribus de Israel a través de las puertas. Las 12 tribus de Israel tendrían memoria eterna delante de Dios. Dios no olvida sus promesas. Y entonces primero están, verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, seguridad de construcción, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero son lo que vemos en el Nuevo Testamento, que es la simiente doctrinal de la iglesia. Es decir, que se conjuga en la ciudad celestial santa de Dios, que está la gloria de Dios, Israel en su conjunto y la iglesia a través de los apóstoles. Una ciudad perfecta. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, perfecta. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vaya por las diagonales de Neuquén, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y midió su muro, verso 17, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º quisopaso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Tenemos idea, hermanos? ¿Dónde vamos? Acá hay un constructor de madera y me muestra los cambios que hace de una cocina, ¿no? Y pone las cosas, unos muebles espectaculares. Acá hay piedras preciosas y la ciudad era de oro puro. Verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, es decir, al desaparecer la noche, luz permanente para siempre. Pero las puertas no son cerradas. Cuando usted se va a dormir, ¿qué hace? Por la duda, aunque viva en el fondo, la puerta se cierra. Tengo 2 hijos para criar, hay que cerrar la puerta. Sus puertas nunca serán cerradas.
Porque está presente Dios. Hay seguridad absoluta. Pues allí no habrá noche. Verso 26. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque está la presencia de Dios. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, este final de texto, si usted tiene la Biblia, póngale un signo de interrogación, por favor. Pida una lapicera al terminar la reunión. Los que están inscritos en el libro de la vida, ¿su nombre está inscrito en el libro de la vida? Vuelvo a leer verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, que era de oro puro, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Era para el disfrute, no para curar enfermedades, porque en el cielo no va a haber enfermos, hermanos. Verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Nos damos cuenta, hermanos, a dónde vamos? Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo leo esto, hermanos, no tengo mucha explicación de esto. Ahora, yo pongo acá cómo será la vida en esta ciudad santa de Jerusalén. Nosotros, después tengo las citas bíblicas ahí que los traje de un libro. La vida en la nueva ciudad santa de Jerusalén con la gloria de Dios y el Cordero. Ustedes, el domingo pasado, habló Daniel, pero el anterior tuvimos un pensamiento que siempre yo tenía el pensamiento cuando se terminen todas estas cosas de la tribulación y de la ira de Dios, y cuando leímos hecho está, consumado es, está terminado absolutamente todo lo que Dios quería hacer para el programa de los judíos, para el programa de los gentiles, para el programa del diablo. Y entonces en un momento yo no podía colocar el pasaje de 1 Corintios 15, no sé si se acuerdan, cuando absolutamente esté todo en plenitud y el Hijo entregue al Padre. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leerlo para ser precisos. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, el verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Se acuerdan que todo el juicio Dios se lo dio al Hijo para ejecutarlo sobre la tierra? Muy bien. Verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el cielo no hay más muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que sujetó a Cristo todas las cosas? Dios. Pero luego, verso 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, mayúscula, el Señor, el Hijo mismo se sujetará a Él que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir la obra de redención, Él se hizo el Hijo para que luego en la eternidad el Hijo se va a sujetar al Padre por la eternidad, dando a entender que Dios es el Dios en todo. Por eso el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis termina el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Y entonces acá hay una enseñanza de parte del Señor Jesucristo en una vida que se entrega plenamente al Padre. Y entonces, ¿cómo va a ser la vida? ¿Cómo va a ser la vida para el creyente? Para el creyente va a ser una vida de comunión con Él. Lo que encontró Dios en los cielos no lo podía encontrar Dios desde que el hombre pecó en Edén, no podía descansar. El creyente encuentra una vida de descanso, una vida de pleno conocimiento. Porque Dios es santo y su santidad explaya absolutamente, se explaya en toda la ciudad, el creyente va a vivir una vida de santidad, una vida de gozo, una vida de servicio, porque lo leímos recién, sus santos le van a servir. Una vida de abundancia, no va a haber escasez en los cielos, que es lo que hay hoy en la tierra. Una vida de gloria, una vida de adoración. Eso es lo que va a haber por la eternidad. Entonces yo tengo dos preguntas para cada uno. ¿Es usted salvo? Y para los creyentes, ¿vivimos una vida de santidad? Juan capítulo 14, concluimos. Dos pasajes y concluimos. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Es el Señor Jesucristo, palabras de Él, seguras, verdaderas, que pueden tener efecto en nuestra vida. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas, la Jerusalén celestial. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos los presentes decimos, bueno, yo creo a Dios, yo creo en Dios, yo creo en Él. ¿Creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal? ¿No estamos seguros hacia dónde vamos? ¿Estamos ciertos de vivir el cielo? Bueno, el Señor Jesucristo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Fue a preparar lugar. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros, murió por cada uno de nosotros. Y para los creyentes, vivimos una vida de santidad. Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo también lo comenté al inicio cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Ahora, capítulo 13 de Romanos, dice el apóstol Pablo, y esto, verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo acepté al Señor cuando tenía 15 años, ahora tengo 69. Mi salvación está más cerca de que cuando creí, mucho más cerca, 69, mucho más cerca. Y entonces el apóstol Pablo le dice, capítulo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, este día para los creyentes. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Traje un libro acá que lo escribe Ron Embre, se llama Ensayo para el cielo. Muy interesante, muy interesante. Ahora, en la portada dice, la vida después de la muerte es una certidumbre, una certeza, una verdad. Debes prepararte para el cielo desde hoy mismo. Para el inconverso, creer en Cristo como Salvador personal. Es una gracia que hoy estemos presentes acá. Poquito, no importa. Estamos aprovechando el tiempo, sabiendo a dónde vamos. Para el creyente, debes prepararte para el cielo desde hoy mismo. Para el creyente, vivir una vida de santidad, porque al lugar que vamos, hermanos, es un lugar santo donde está la presencia de Dios. Si ustedes quieren, vuelvan a leer. Miren, tendríamos que hablar lo comento nada más, de la visión que tuvo Ezequiel del trono de Dios. Si ustedes quieren tener una confusión mental, lean el primer capítulo de Ezequiel. Una confusión mental de la presencia de Dios, pero no lo quise traer, lo menciono solamente porque él ve estando en cautiverio, ve el trono de Dios que lo muestra de muchas maneras, ¿cierto? Juan vio un trono bien preciso, entonces él adoró. Y volvamos a leer capítulo 21, esta segunda parte. ¿Y a dónde vamos? Y la realidad nos va a hacer vivir a una expectativa de gloria. Y entonces esta Babilonia que nos presenta todos los días con tanto fulgor y con tanto estrellato y con tanto 0 kilómetros y con tantas cosas. Digo nomás, comento. El creyente busca la santidad en el temor del Señor. Y el inconverso, fíjese dónde está colocado. Si se va al cielo a vivir esta vida o va a estar con Satanás en el infierno. Cada uno decida. Cada uno decida para bien. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, nos acercamos a tu presencia en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Estamos agradecidos por tu gran fidelidad, por toda la fidelidad de tu palabra y la verdad que ella encierra. Tus hijos con toda sencillez, con todo temor reverencial la creemos. Estamos viviendo, Señor, en una esfera espiritual. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y esta gracia que tenemos de parte tuya, ser ciudadanos del cielo, nos lleva a una vida de santidad. Y el apóstol Pedro decía, en tu venida ser hallados sin mancha, irreprensibles en paz. Pedimos por cada uno de los presentes que aprovechen el tiempo, que sepan ciertamente a dónde van, que sean conscientes que están bajo la ira de Dios, que Satanás se los quiere llevar al infierno. Pero tú, oh Señor, eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Bendice tu palabra para salvación y para santificación de nuestras vidas.
Bendícenos al despedirnos a nuestros hogares. Y estamos agradecidos porque permanentemente provees una mesa para nuestros cuerpos, los alimentos, es una gracia de tu parte. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición en este día. Lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.